Todos se rieron. Mis padres, mis vecinos, incluso mi tía que apenas me conoce. Y no era una risa fingida. Ellos realmente se estaban riendo. Era la cena de Navidad. Mi hermana Isabela levantó su vaso y dijo: «Brindemos por la familia, excepto por Valeria, la fallecida, que cree que el dinero le da importancia». Y todos rieron como si fuera un chiste sin sentido. Como si yo no hubiera pagado por el vino que tenían en sus copas o por la comida que tenían en el plato. Yo no reí. Levanté mi propio vaso y respondí: «Por la fallecida, que dejó de pagar por todo lo que tienes». Y en ese instante, la atmósfera cambió. La habitación se sintió más caliente, más tensa. Durante años traté de comprar paz y amor con generosidad, quedándome callada y siendo útil. Pero esa noche, algo se rompió, o quizás algo finalmente se sanó. Lo que siguió no fue venganza, fue la verdad. Y por primera vez no tuve miedo de ser aburrida o invisible. Esta es la historia de lo que pasó después de ese brindis. Crecí aprendiendo temprano que el silencio era más seguro. Isabela era la más fuerte, la más brillante, impredecible y siempre el centro de atención. Yo, en cambio, era su sombra, desplazándome detrás de su luz. Mientras ella cantaba en concursos y exhibía a sus novios como trofeos, yo estaba en mi habitación, devorando libros de astrofísica y construyendo mis primeras aplicaciones web, mucho antes de que la escuela siquiera notara mi existencia. Mis padres no me ignoraban del todo, pero los aplausos siempre iban para Isabela. Ella era nuestra flor violeta, la chispa brillante de la familia, la que vivía cada momento a lo grande. Yo era la responsable, la madura, lo que en nuestra casa realmente significaba no necesitar nada. A los 16 años ya tenía un trabajo a tiempo parcial y mi propia cuenta bancaria. A los 19 vivía con libertad, mientras Isabela saltaba de un maestro a otro, avanzando por un colegio de 6 años que nunca terminó. Sin embargo, cuando necesitaba dinero, siempre había una moneda para traerla, normalmente financiada por mí. Recuerdo un día de Acción de Gracias en que Isabela llegó con su novio, un hombre que me insultó sin decir palabra durante 5 minutos. Mi madre, sin inmutarse, colocó un asiento extra en la mesa. Yo, en cambio, no dije nada durante toda la cena. Más tarde, pagué silenciosamente el alquiler que ella había olvidado enviar ese mes, solo para darle tiempo a que su negocio de fotografía arrancara. Nunca esperé un gracias, pero sí un pequeño reconocimiento, una pausa, una mirada que dijera: «Tú también importas». Nunca llegó. En su lugar, siempre había bromas, pequeños comentarios que me recordaban que estaba invisible. No te mates trabajando tan temprano, Han. El dinero no compra la felicidad, ¿lo sabes? Recuerdo un año en que Isabela me regaló un bolso que decía CEO de ser solitario. Pensó que era divertido, una locura. Pero yo seguía ahí, siempre presente, donando, cubriendo fiestas, cumpleaños, facturas médicas, autos rotos, incluso el primer pago del condominio de Isabela. De alguna manera, el título de propiedad terminó solo a su nombre. Me dije a mí misma: esto es lo que hace una familia. Pero en el fondo sabía que no era la misma familia que Isabela vivía. Yo era la red de seguridad debajo de todos ellos. Confiable, reemplazable, invisible. Así que cuando Isabela levantó su vaso esa Navidad y dijo esas palabras, excluyéndome, no fue el insulto lo que me rompió, fue la claridad. Todo lo que había ignorado, justificado y soportado se volvió visible de repente, y supe en ese instante que no iba a seguir siendo su Adri benefactora silenciosa. Te sorprendería cuánto se olvida la gente de quienes no pagan. Ese condominio que Isabela compró en sus últimos 20 años, eso fue mi dinero. Ella había tenido problemas con inmigración por su crédito y me pidió ayuda para empezar. Pagué el primer mes,
Aseguré la línea de crédito y mientras ella se mudaba y publicaba tours de Instagram mostrando su vida perfecta, nunca mencioné que había sido yo quien lo hizo. Cuando papá rompió un disco y necesitaba cirugía que el seguro no cubría completamente, pagué la diferencia sin dudar. Cuando el auto de mamá se descompuso y no quería que papá se molestara de nuevo, le envié una tarjeta el mismo día y cubrí la reparación. Pagué la tarjeta final de Isabela no porque esperara algo a cambio, sino porque temía que, si no lo hacía, el conflicto nos devoraría a ambas. Pagar parecía más fácil que enfrentarlo todo. Fueron años de fiestas, aniversarios, Día de la Madre, Día del Padre. Flores, cartas, regalos, aplicaciones nuevas, todo. Una vez, cuando Isabela olvidó el cumpleaños de papá, yo ya había preparado una tarjeta de león personalizada con sus iniciales. Isabela creyó que era de ella, y nunca lo corregí. Ni me importó. Incluso hubo un momento en que Isabela estaba entre trabajos y mi mamá me llamó, la voz temblando. Está pasando por un momento difícil. Amorito, ¿podrías ayudarle un poco con el alquiler? Me conecté a la cuenta y transferí lo necesario. Esa noche guardé la tarjeta no por los números, sino porque me ayudó a mantenerme abierta, a no cerrarme. Cuando la vergüenza llegó y me gritó que tal vez estaba siendo demasiado fría, miré la tarjeta y conté cuánto había sostenido en silencio durante 7 años. 18,400 en renta y servicios, 12,200 en facturas médicas, 9,700 en inversiones de negocios que nunca despegaron, 6,500 en reparaciones de coches, 4,000 en vacaciones y fiestas. Todo eso, invisible para ellos, como si no importara. 0 en gastos de última hora, 0 en facturas olvidadas. Nadie preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda o siquiera si quería seguir donando. Y cada vez que alguien aparecía, generalmente Isabela, encontraba la manera de hacerme sentir insuficiente, como si todo lo que hacía fuera una transacción. Valeria no es el tipo emocional, dijo una vez durante la cena. Solo envía dinero. Todos rieron, siempre rieron. Pero la verdad es que no enviaba dinero porque me sobrara emoción. Lo enviaba porque había nacido creyendo que el amor se demostraba con regalos, que la responsabilidad significaba silencio y que el éxito se medía en sacrificio. Hasta esa Navidad, hasta ese brindis que cortó todas las heridas de resentimiento como una espada, no me había dado cuenta de algo fundamental. Yo no era el problema. Yo era la fuente de financiamiento. Y ya estaba. La Navidad de nuestra familia siempre había sido un espectáculo, la favorita de Isabela. Ella adoraba las fotos, los vestidos, la puesta en escena, la elegancia alrededor de la mesa. Ese año insistió el que alquiláramos un restaurante elegante, fuera de la ciudad, para celebrar. Eligió el tema, el vino, incluso la playlist. Lo que no eligió fue quién pagaría la cuenta. Fui yo. Llamé una semana antes. Reservé una sala privada. No lo anuncié, nunca lo hice. Me decía que lo hacía por mamá, que había dedicado su vida a mantenernos juntos, y quizás también por papá, que había actuado más rápido de lo que se daba cuenta. No lo hice por Isabela. Llegó tarde, por supuesto. Pelo impecable, vestido llamativo que yo reconocía de una de sus compras decía que no podía pagar. Todos se lanzaron a abrazarla. Yo me quedé sentada. La cena transcurría con pequeños chistes y risas sucias que llenaban la sala. Mateo, nuestro abuelo, contó una historia sobre perderse en Roma. El tío Adrián nos gritó con una anécdota de golf que nadie le pidió. Yo bebía mi vino despacio contando mentalmente cuántos de los chistes de Isabela ya habían vaciado la alegría de la mesa. Luego llegó el desayuno. Las luces se acercaron, alguien trajo pan con velas. Algunos aplaudieron. Fue entonces que Isabela se sentó, levantó los ojos entre las risas y sonrió. «Aquí está la familia», dijo con voz cálida, medida, ensayada. Con recuerdos compartidos, amor incondicional, y siempre estar allí sin importar qué. Solo lo suficientemente largo. Excepto por Valeria, claro, la que cree que el dinero le da importancia. Risas. No miradas incómodas, no silencios aburridos, solo risas. Papá esbozó una sonrisa contenida. Mamá intentó mirar con desaprobación a Isabela, pero no dijo nada. Algunos hermanos se miraron incómodos, pero nadie habló. Mis manos permanecían quietas.
Mi corazón tampoco se movía, extrañamente silencioso como el momento justo antes de que algo se rompa. Levanté mi vaso de agua, no bebo mucho cuando estoy rodeada de ellos, para mantener la mente clara, y dije con calma: por la fallecida que acabó de pagar por todo lo que tienen. La mesa se congeló. El vestido dorado de Isabela se detuvo en el alde. Un vaso de vino se quedó suspendido, a punto de caer. Sonreí lentamente. A partir de esa noche, los gastos de coches, los pagos del condominio, el fondo de salud familiar, incluso esta cena, todo se aclaró. Me levanté y caminé hacia la puerta donde el gerente del restaurante esperaba discretamente con una bolsa de dinero en la mano. «Esto es tuyo, Isabela». Ella me miró, sorprendida. Papá se enderezó en la silla. Mamá gritó: «¡Valeria!», comenzó Isabela como si yo estuviera haciendo una escena. Pero no lo estaba. Estaba trazando una línea, y esta vez no la estaba cruzando por miedo. La cena terminó sin más ceremonias. El personal recogió los platos. La sonrisa política de Isabela se volvió fría. Nadie me miró a los ojos. Mis padres evitaron el contacto. Isabela golpeó el árbol con la espalda, tratando de demostrar algo. Los demás murmuraban, evitando lo obvio. Esperé hasta que todos se fueron y luego pagué la cuenta. Sí, todavía cubría el costo. No porque lo merecieran, sino porque necesitaba que esa noche terminara limpia. No les iba a dar la satisfacción de llamarme cruel o egoísta. Estaba cerrando un capítulo que me habían hecho sentir obligada a sostener sola. Al llegar a casa, mi teléfono ya tenía mensajes. Papá: no es justo, Valeria. Te ocultaste a todos. No es así como funciona nuestra familia. Mamá: mi querida Isabela estaba bromeando. No dejes que un comentario arruine décadas de amor. Hablaremos mañana, solo tú y yo. Comida: bien. 3 de Isabela: me avergonzaste de verdad. Créese, no eres una víctima. Espero que tu dinero te mantenga caliente. No respondí. En cambio, abrí mi computadora y la tarjeta. Cada pago, cada abuso, cada sacrificio silencioso. No era venganza, era contabilidad. La verdad cuantificada. La envié por correo electrónico. Asunto: Attachment Ledger 20 LSLSX. Sin cuerpo, solo números. 49.800. Más de 7 años. Categorizados: eventos familiares, educación, vivienda, salud, emergencias. 3 horas después, Isabela respondió: «¡Guau! Eres realmente tan insegura. Enhorabuena. ¿Quieres una medalla?». Cerré el mensaje sin leer más. Mamá llamó la mañana siguiente. La dejé ir al buzón de voz. «Valeria, esto no es como tú. Estás herida, lo entiendo, pero no tomes decisiones permanentes por algo dicho en un momento de ira. ¿Ese no eres tú?». Pero la verdad es que sí lo era. O tal vez, finalmente, estaba siendo quien había dejado de fingir no ser. No estaba enojada. No exactamente. Estaba terminada. Terminada de justificar comportamientos ajenos. Terminada de cargar cruces y escuchar que me llamaran desgraciada. Terminada de tragar palabras para mantener una paz que nunca me incluyó. ¿El recorte no terminó allí? 2 días después, el novio de Isabela me envió un mensaje por Instagram acusándome de intentar humillarla frente a la familia. Ni siquiera sabía que me seguía. Luego vino otro golpe. Un banco compartido que había abierto años atrás para ayudar a mamá con los gastos de la casa mostraba retrasos inusuales. Restaurante, spa, compras varias. Una tienda boutique que reconocí como favorita de Isabela. Me congelé. Todavía me estaban usando. Esa noche cerré la cuenta y comprendí algo fundamental. No había hecho una escena en Navidad. Ellos simplemente habían decidido que esta vez no jugarían conmigo. Una semana pasó. No respondí a llamadas, no expliqué nada. Simplemente desaparecí de los chats de grupo, como si nunca hubiera pertenecido allí. Al principio el silencio se sintió extraño, casi sofocante, como aguantar la respiración. Pero finalmente se volvió oxígeno.
Luego llegó el sobre. Un sobre crema enorme, casi la mitad de mi espalda. No había mensaje, solo mi nombre escrito en tinta negra. La letra me resultaba familiar, la de mis padres. Dudé antes de abrirlo. Dentro había una caja impresa de correos electrónicos, algunas declaraciones fotocopiadas y una nota escrita al frente. Valeria, hemos cometido errores. He cometido errores, pero necesitas entender lo que está pasando. No sabía a dónde volver. Esa línea de mi padre me asustó más de lo que el brindis de Navidad jamás había hecho. Empecé a revisar los documentos. Un mar de transacciones de los últimos 2 años. 1,200 aquí, 800 allá, casi todas marcadas a nombre de E. Santoro, Isabela. Algunas retiradas de cajeros, otras transferencias de PayPal. Algunas se etiquetaban como emergencias, pero estaban mezcladas con compras de botellas y fines de semana que había visto en sus historias de Instagram. Las cifras no solo eran grandes, sino consistentes, previsibles. La página siguiente era un intercambio de correos entre mi padre y su asesor financiero. Podríamos tener que refinanciar la casa si esto sigue así. No me había dado cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Intenté hablar con Isabela. Lo estoy haciendo, decía ella. Pero yo sabía que no lo sabía. Ya habían hecho suficiente. Esa frase me atravesó, fría y precisa. Ya han hecho suficiente. Fue lo más cercano que había estado de obtener un reconocimiento, y ni siquiera me lo dijeron. Estaba escondido detrás de una amenaza de desesperación. Estaban perdiendo la casa donde crecí. La misma que siempre bromeaban sobre mantener perfecta, había sido puesta en riesgo para sostener el estilo de vida de Isabela, no porque ellos lo necesitaran, sino porque ella lo esperaba, y ocasionalmente lo recibía. Y ahora estaban al final de la cuerda. Esa noche me senté en la cocina, los documentos extendidos sobre la mesa, una taza de té ya fría a mi lado, las manos temblando sobre el teclado. No era solo otro brindis navideño, era un patrón que había secado mi valor en silencio durante años, drenando mi sentido de mí misma. Pero ahora tenía claridad y control, y una elección que tomar. Podía irme y dejarlos enfrentando sus problemas solos, o podía usar lo que sabía para protegerlos, no por ellos, sino por mí. Porque si no rompía el ciclo ahora, seguiría girando mucho después de que me fuera. A la mañana siguiente llamé a un abogado, Marissa Adler Sharp. Directa, sin rodeos. Había ayudado a un amigo mío a establecer un fondo fiduciario después de un divorcio complicado. Le conté todo: los abusos ocultos, el desgaste de la equidad, el silencio, el brindis. Esperaba que se sorprendiera. No lo hizo. Lo que describes, dijo, mientras tomaba notas, no es solo abuso financiero. Es dependencia aprendida, manipulada emocionalmente. Y tú eres la estructura que los ha sostenido. Esa palabra se quedó conmigo. Estructura. No quería venganza, ni control. Solo quería dejar de ser la persona que lo arregla todo, la que sostiene a todos mientras nadie mira si todavía estaba allí. Así que creamos un plan. Paso 1. Compraría la casa familiar a valor de mercado a través de un fideicomiso privado, eliminando cualquier riesgo de pérdida de equidad o mal manejo. Paso 2. El fideicomiso garantizaría la vivienda de mis padres solo para ellos. Si intentaran transferir derechos a Isabela o usar los fondos en su favor, el fideicomiso se cerraría automáticamente. Paso 3. Liquidaría sus deudas existentes con una porción de mis ingresos de inversión, pero con documentación completa y restricciones legales.
No más favores informales, no más líneas blancas. Isabela no fue parte de este acuerdo. Marisa preparó todo en menos de una semana. Transferí los fondos al día siguiente. Cuando los papeles estuvieron listos, envié una carta formal a mis padres. Corta, clara, directa, sin emociones innecesarias. No perderás tu hogar. Estarás protegida, pero no tendrás control. Esto no es un castigo, es una frontera. Mi padre no respondió. Mi mamá llamó 3 veces. No respondí. Isabela envió un mensaje que decía simplemente, «Te has vuelto loca». Tampoco respondí. Por primera vez en mi vida no había perdido la intención de protegerlos. También me había protegido a mí misma. Más tarde esa semana, los documentos se firmaron en silencio, sin ceremonias. Mis padres se sentaron en la oficina de Marisa. Parecían más viejos, no enojados, solo cansados. Mi mamá murmuró un «gracias» mientras subía la última página. Yo asentí. No hubo abrazos, no hubo perdón, solo formalidad. Isabela no apareció. Ni la esperaba. Esa noche me senté sola en mi apartamento, con un vaso de vino y la última decisión en mis manos. El peso no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no vivía en mi pecho, vivía en contratos, en claridad y distancia. Ya no era la estructura, yo era la arquitecta. Todo lo que viniera a continuación, yo lo diseñaría. Y lo hice. Fue en una tarde de domingo. Fuego frío, cielo gris, el tipo de día que hace que todo se sienta más pesado. Tocaron a mi puerta, 3 golpes rápidos, firmes, como una puntuación. Miré por la ventana y no me sorprendí. Isabela. Sin vestido exagerado, sin maquillaje recargado, cabello suelto, un anillo pesado que parecía casual y olvidado. No estaba allí para impresionar a nadie. Estaba aquí por respuestas. Abrí la puerta a medias. Isabela. Ella no sonrió. Necesitamos hablar. Me detuve un instante, luego me aparté. Entró sin esperar invitación, igual que siempre. La asunción de que el espacio era suyo hasta que alguien le decía que no. Caminó hasta mi sala, brazos abiertos, como si todo le fuera dado. Así que eso es todo. Tú solo compras la casa. ¿Cortas a todos? Yo guardé silencio. ¿Incluso te das cuenta de cómo te hace parecer?, dijo acercándose con esa actitud de heroína controladora que cree que el dinero lo arregla todo. Le tomé el labial de la mano. No estoy arreglando nada. Estoy protegiendo lo que tú sigues rompiendo. Su boca se acercó, temblorosa. No sabía que papá estaba sacando fondos contra la casa. No es culpa mía, dije, caminando a la mesa de café. Tomé el formulario y lo dejé frente a ella. Página 4. Transferencias etiquetadas bajo su nombre. Miles de veces. No me insultes con tus palabras. Isabela no tocó el formulario. Solo lo miró, como si fuera a estallar. Puedes haberme dicho que ahora es más silencioso, dije. Lo hice. Cada vez que te arreglé, cada vez que pagué tu renta o cubrí tus cartas de crédito. No me escuchabas porque nunca levanté la voz. Eso está en mí. Debería haber gritado. Isabela cruzó los brazos, cerrándose, a la defensiva. ¿Así que qué? ¿Estás terminada conmigo? Así es, respondí. 2 semanas después de aquella visita, todo el papeleo quedó finalizado. La casa pasó oficialmente a la entidad fiduciaria. Mis padres firmaron cada página con manos temblorosas y miradas agotadas. No hubo discursos, ni disculpas, ni nada parecido a una reconciliación. Solo trazos de tinta, respiraciones cansadas y una gratitud lejana que ninguno dijo en voz alta. Cuando mi mamá me entregó la última hoja firmada, dijo en un murmullo: «No tenías que hacer esto». La observé sin apartar la mirada. No, no tenía que hacerlo, pero lo hice. Me fui en cuanto Marisa terminó la entrega. No quería abrazos rápidos, ni esa cercanía falsa que siempre se rompía horas después. Quería límites, reales, concretos, legales. Límites que no pudieran ser borrados por la culpa o reinterpretados en la mesa de cena.
Acordé una ayuda mensual pequeña para mis padres, solo lo esencial. Nada que alimentara viejos patrones. La confianza quedó cerrada. Si Isabela intentaba tocarla, los fondos se congelarían de inmediato. También dejé todo en manos de un abogado independiente, para poder salir completamente de ese rol. El control no era mi meta, la distancia sí. 3 semanas después, Isabela se mudó con una amiga al otro lado de la ciudad. Me enteré por un vecino que había intentado trabajar como estilista comercial, pero renunció después de 5 turnos. Al parecer el gerente era condescendiente. Clásica Isabela. No la seguí, no pregunté. No era mi responsabilidad. Ese año, en Navidad, llegó un sobre de mi madre, blanco, sin adornos, sin tarjetas elaboradas. Solo una frase corta, escrita con su letra apretada. No merecíamos tu gracia, pero gracias de todos modos. La miré durante mucho tiempo. No lloré, no llamé. Simplemente la guardé en el bolso, junto a los documentos financieros, el mismo que una vez había sostenido todo lo que me rompió. Ahora ese bolso contenía cosas que me recordaban que había sobrevivido. Y luego salí a caminar. El cielo estaba negro, frío, aplastando mis cejas. Pero sentí luz. Caminé frente a una tienda decorada con guirnaldas, familias comprando, risas flotando en el aire. Y entonces lo comprendí. Por primera vez en mi vida adulta, mi calendario no giraba en torno a las necesidades de nadie más. No había pagos secretos por Venmo que enviar, ni llamadas pasivo-agresivas esperando atención, ni embarazos emocionales disfrazados de cenas familiares. Solo silencio. No era dramático, no era cinematográfico, pero era mío. En los meses que siguieron, dejé de compartir actualizaciones con mi familia. Dejé de enviar regalos solo para cumplir expectativas. Construí algo nuevo, una rutina, un espacio, una vida que no necesitaba su aprobación. Aún hablamos a veces. Llamadas cortas, cortesías formales, cumpleaños. No hay bromas hirientes, no hay deudas ocultas, solo civilidad. No es cercanía, pero sí paz. La paz que aprendí no es aplauso ni validación, ni sentarse en la mesa de alguien más. Es construir tu propia mesa y decidir cuidadosamente quién se sienta a tu lado. Isabela no tiene una, no por crueldad, sino porque la quemó ella misma. Y cuando alguien dice, «pero ella es tu hermana», yo grito. Luego susurro. Y yo fui suya, hasta que ya no lo era. He dejado de intentar demostrar mi valor a quienes necesitan que me quede pequeña para sentirse grandes. No soy un fracaso. Soy la fundación a la que apuntaron demasiado tiempo, y ya no la sostengo más. Estoy a salvo. Para mí. No olvides suscribirte al canal, darle like y dejar un comentario. Eso realmente me ayuda y me motiva a hacer más videos. Gracias por tu apoyo.